Bueno, estamos definiendo lo que significa la postura. Les preguntaba qué concepto tienen de una postura correcta, ¿no? Entonces, nosotros la definimos como la posición de nuestro cuerpo, ¿no? O de un segmento relacionado a la gravedad, donde debemos buscar el equilibrio entre las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias, ¿no? Entonces, si ustedes ven la transparente o la diapositiva, tenemos ahí unas imágenes de las posturas, ¿no? Entonces, la tercera imagen es la postura adecuada porque justo está señalándolo que está alineada a los centros de gravedad, ¿no? Entonces, cuando hablo de una postura correcta, es toda aquella que no me va a provocar sobrecarga a nivel de la columna ni a ninguna de nuestras otras extremidades, ¿no? Entonces, esta postura correcta tiene características, la cual no debe provocar fatiga, no debe doler, debe adaptarse por lapsos razonables de tiempo. ¿Qué quiere decir ello? De que una postura puede ser adecuada, pero si yo permanezco en esa postura por más de 45 minutos o una hora sentada, ya esa postura me va a provocar dolor porque los músculos se empiezan a contraer y a fatigarse, ¿no? Entonces, no solo es importante adoptar una postura ergonómica, sino también tener en cuenta el tiempo en que estoy en determinada postura. Esta postura que adoptamos también es subconsciente, busca, como les decía, el equilibrio del cuerpo con las medidas gravitatorias y antigravitatorias, y lo más importante es que debe ser indolora. A diferencia de una mala postura o una postura inadecuada, donde el desequilibrio del sistema musculoesquelético se rompe, ¿no? Ya no tenemos un equilibrio, perdemos el eje y el centro de la gravedad, entonces las fuerzas gravitatorias pueden superar a las antigravitatorias o lo contrario, ¿no? Entonces, esto nos lleva a un mayor gasto de energía del cuerpo, ya sea en actividad o en reposo, lo cual subsecuentemente me va a llevar a cansancio y dolor. Entonces, ¿cómo defino un defecto postural? Si sé que la postura adecuada es aquella que busca el equilibrio y la inadecuada está caracterizada por este desequilibrio de las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias, ¿no? Entonces, en el defecto postural vamos a tener la exageración de las curvas naturales de nuestra columna, ¿no? A ver, la doctora Nicole, ¿me puede decir cuántas curvas tenemos en la columna vertebral? Doctora Nicole. Buenos días, sí, buenos días, doctora. ¿Cómo está, doctora? ¿Cuántas curvas tenemos en nuestra columna vertebral? 3. 3. ¿Cuáles son, Buenas. doctora? En la cervical. Cervical. ¿Ya? Que le explique cada una. Exacto. Curva cervical, torácica y lumbar. Lumbosacra, perdón. Lumbosacra. ¿Ya? En la cervical
tenemos una curvatura de tipo lordosis o sifosis. Sifosis. Doctora Pamela, en la columna cervical tenemos una curva de tipo lordóstica o sifótica. Buenos días, doctora. Lordósica. Entonces, en la columna cervical vamos a tener una lordosis. La dorsal, sifosis, lumbar, lordosis y sacra, sifosis. ¿Ya? Entonces, esa es la característica principal de nuestra columna vertebral, ¿no? Entonces, el defecto postural se va a provocar por la exageración de estas curvas de nuestra columna, ya sea a nivel anterior, posterior o lateral, ¿no? También cuando cambia la alineación del cuerpo respecto a las extremidades, ¿no? Y también cuando tenemos una alteración de, estructural de la postura, ¿no? Por eso hablamos y vamos a definir más adelante de una escoliosis funcional y una escoliosis estructural. ¿Hasta acá todo está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces, los defectos posturales son bastante frecuentes. Generalmente se presentan en la infancia y van a afectar a 1 de cada 5 niños, ¿no? Esta incidencia en la edad infantil se puede dar o es más propensa por factores ambientales, por factores hereditarios o factores culturales, ¿no? Si tengo una escoliosis, ¿a qué causas la puedo atribuir? Doctora Brigitte Moreno. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? No pude escuchar. Se cortó un poco. Sí, le decía que si tengo un niño con escoliosis, ¿a qué causas la puedo atribuir? Entonces, la mala postura, Ya. puede ser también factores ambientales. Ya. Entonces, esta mala postura va a alterar la estructura a nivel muscular, esquelético y también articular, ¿no? Entonces, al alterar las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias, va a haber una compensación, ¿no? Y vamos a adoptar posturas inadecuadas. Por ejemplo, si yo tengo una escoliosis y una asimetría de miembros inferiores con acortamiento de miembro inferior derecho, por ejemplo, voy a sobrecargar la pelvis y también sobrecargar las rodillas y el tobillo. Entonces, subsecuentemente puedo tener artrosis si no compenso esa asimetría de miembros inferiores, ¿no? Por eso es importante el diagnóstico temprano y la corrección temprana de esa alteración funcional o estructural, ¿no? ¿Por qué decimos que si se persiste con una escoliosis no compensada en la edad adulta vamos a tener repercusiones en la salud psicofísica del paciente? Doctora Ana Claudia.
Ya, Sí, ¿me doctora. podría repetir la pregunta? Le decía que si tenemos un paciente con una escoliosis desde la edad de la infancia y no es corregida adecuadamente, ¿por qué en la edad adulta puede repercutir en la salud psicofísica del paciente? Puede limitarle ciertos movimientos, ciertas actividades. Podría también sufrir de dolores constantes. Vendría a ser un problema constante para la persona ¿Ya? debido al dolor y a la limitación que le va a dar a ciertos movimientos y a ciertas actividades. ¿Por qué puede alterar la parte emocional? Una escoliosis. Que tal vez al no ser capaz de movimientos, la persona podría sentir frustración y ¿Ya? en parte sentirse mal consigo mismo por no poder realizar como deberían las actividades que se le piden o que quisiera. ¿Ya? También por la deformidad, ¿no? O sea, ver un defecto físico y que la gente lo puede evidenciar y le diga, tu columna está chueca, ¿no? Entonces también influye en la autoestima, también va a provocar una alteración a nivel emocional, ¿no? Entonces, por eso también es importante un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado. Entonces, estos efectos posturales generalmente se presentan a nivel de la columna vertebral, la cadera, las rodillas y los pies. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo está claro? Sí, doctor Juan Carlos, dígame. Doctora, buenos días. Una consulta. En el caso de la escoliosis en los pacientes de la tercera edad, ¿también podría haberse afectado el patrón respiratorio por la modificación de la cavidad torácica? Por supuesto, por supuesto. Sí, doctor. Ahora, más adelante vamos a hablar específicamente de la escoliosis. Y sí, una de las complicaciones más graves de la presencia de este defecto postural es el compromiso respiratorio, ¿no? Y lo que nos va a provocar limitación funcional. ¿Todo está claro? Sí, doctora. Gracias, Ok. doctora. Entonces, vamos a revisar en este momento los defectos posturales que pueden presentarse a nivel de los pies, ¿ya? Como vemos en la figura, al lado izquierdo tenemos una plantilla de lo que es o significa nuestro pie, ¿no? Entonces, para hablar de las alteraciones estructurales o defectos posturales, nosotros siempre vamos a realizar una línea perpendicular para poder proyectar y definir las alteraciones o defectos posturales, ¿no? En el caso del metatarso adductus, como vemos, es una deformidad del pie, ¿no? Esta deformidad del pie se va a dar porque el antepié, ¿no? ¿Ustedes ven el lápiz?
No, doctora. Tiene que hacer clic en la parte superior donde hay una manito con un dedo para arriba. Ya, muy bien, doctor, gracias. Entonces, Ahora sí, doctora, ahora sí se logra ver. entonces tenemos, como les decía, la plantilla del pie, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a buscar la línea media y el equilibrio. Entonces, señalamos la línea perpendicular, ¿no? Cuando hablo de un metatarso adductus, cuando el antepié va a encontrarse en aducción, es decir, está desviado hacia la parte interna, ¿no? Y va a formar una convexidad en su borde externo. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, doctora. Entonces, luego tenemos los pies planos, ¿no? Si volvemos a nuestro esquema anterior, como les decía, tenemos la línea perpendicular y vamos a ver qué sucede en un pie plano, ¿no? El arco longitudinal interno que se ubica en esta zona está descendido o está aplanado, ¿no? Entonces, cuando se aplana el arco longitudinal interno, el borde interno del pie va a caer sobre el piso, ¿no? Entonces vamos a hablar de que el plano puede ser de primer grado, segundo grado o tercer grado, de acuerdo a la magnitud de apoyo que se tenga del arco longitudinal interno. Luego tenemos, a diferencia del pie plano, el pie cabo, ¿no? Tenemos un pie normal donde tenemos el arco longitudinal interno y tenemos el pie cabo donde el arco longitudinal externo está más elevado de lo normal, ¿no? Entonces, los puntos de apoyo del pie cambian y por eso es que las personas que tienen un pie cabo hacen tallitos a nivel del primer metatarsiano, el quinto metatarsiano y en el talón, ¿no? El calcáneo valgo. El calcáneo valgo se evidencia cuando el talón está rotado hacia afuera respecto al eje longitudinal, ¿no? Y va a estar vertido y pronado. Luego tenemos el táneo varo, ¿no? Donde el talón va a presentar una rotación interna, ¿no? Si yo hago la línea perpendicular, el talón está en rotación interna, está invertido y está supinado. En los defectos posturales del pie tenemos alguna pregunta. Sí, doctora. Doctora, buenos días. ¿Cómo está, doctor? Sí, doctora, una pregunta. Dijo lo del calcáneo valgo era, perdón, lo del pie cabo, ¿era arco longitudinal externo o interno elevado? Interno, doctor. Interno. El arco Interno. Gracias, doctora. Ajá. Gracias, doctora. Listo. Entonces vamos a los defectos posturales a nivel de la rodilla, ¿no? Cuando hablamos de un genuvalgo, cuando las rodillas van a estar juntas, ¿no? Y la distancia entre los tobillos o el espacio intermalleolar va a ser mayor a 5 centímetros, ¿no? Entonces tenemos una rodilla, una figura en B. A diferencia del geno valgus.
¿no? El geno varo lo que va a presentar el paciente es de que existe una separación anormal de las rodillas y no va a haber esa separación del espacio intermalleolar, ¿no? Entonces vamos a tener que las rodillas están separadas y los pies están juntos. Luego tenemos la torsión tibial, ¿no? En la torsión tibial tenemos la desviación de la tibia, ¿no? Respecto al eje longitudinal, a pesar de que la rótula se encuentra a nivel central, ¿no? Si yo proyecto la perpendicular, vemos que el tobillo está girado hacia adentro y también vamos a tener una torsión tibial interna, ¿no? En esta figura podemos evidenciar mejor la alteración o el defecto postural. Las tibias varas, ¿no? Son las piernas que le llamamos en paréntesis, ¿no? O en O, donde la pierna tiene una zona o un arqueo anormal, ¿no? Igual, si proyectamos la línea perpendicular, vamos a ver que las rodillas están muy separadas y el pie está invertido. Dentro de los defectos posturales más frecuentes de la columna vertebral, vamos a tener la cifosis, ¿no? ¿Cómo defino una cifosis, doctor Benjamín? Doctor Benjamín. Doctora Daniela. Sí, doctora. ¿Cómo defino una cifosis, doctora? Una hipercifosis. Bueno, es cuando una curvatura que debería estar en lordosis pasa a estar en cifosis, aumenta la convexidad de la curvatura. Como les decía, ¿no? O sea, cuando hablamos de defectos posturales en la columna vertebral, o podemos tener una desviación o aumento de la curvatura a nivel posterior o una desviación lateral, ¿no? Cuando en la región dorsal tengo un aumento de la curvatura, estoy frente a una hipercifosis, ¿no? Entonces me va a provocar una convexidad que va a evidenciar la presencia de una hipercifosis, ¿no? También es llamado torso curvo. La hiperlordosis, ¿no? Como decíamos, la curva normal a nivel cervical es la lordótica, igual a nivel lumbar, ¿no? Si esta curvatura se incrementa a nivel cervical, vamos a hablar o estar frente a una hiperlordosis cervical y a nivel lumbar de una hiperlordosis lumbar. También tenemos la discrepancia de miembros inferiores, ¿no? Cuando uno de los miembros inferiores es más corto que el otro. Entonces es muy importante cuando evaluemos defectos posturales tener presente que puede existir una diferencia entre un miembro y el otro, que puede ser a nivel del fémur o de la tibia, o puede este acortamiento ser en ambos niveles,
la escoliosis, ¿no? Así como la hipercifosis y la hiperlordosis son o nos grafican el aumento de la curvatura a nivel posterior, la escoliosis es un defecto postural que consiste en la desviación lateral de la columna, ¿no? Entonces, si yo hago una línea perpendicular, igualmente voy a evidenciar el defecto por una desviación lateral de la columna lumbar o dorsal. ¿Qué características me da la presencia de la escoliosis? La asimetría de hombros, ¿no? Generalmente un hombro va a estar más elevado que el otro, va a haber la evidencia de la curvatura lateral y también las caderas van a estar desniveladas. Así también tenemos una clasificación, ¿no? De la escoliosis que puede ser de tipo neuromuscular, congénita o idiopática. Cuando hablamos de una escoliosis neuromuscular, cuando el paciente tiene como antecedente una alteración primaria que va a ser una patología neurológica o muscular. Doctora Carolina, ¿qué patología neurológica puede cursar con una escoliosis secundaria? Doctora, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Le decía, doctora, que en la escoliosis neuromuscular, la escoliosis se va a presentar secundaria a una alteración neurológica o muscular, ¿no? Entonces, ¿qué patología neurológica puede cursar con una escoliosis secundaria? ¿Aló? Doctora Carolina, ¿me entendió la pregunta? Sí, doctora, más o menos. ¿Puede ser una esclerosis múltiple? Ya. Un niño con mielomeningocele puede desarrollar una escoliosis secundaria. Sí. Sí, ¿no? En un paciente o un niño con mielomeningocele hay una alteración muscular. Una alteración. Sí, doctora. Entonces, si hay una alteración muscular, neurológica, se van a dar la alteración de las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias y eso va a dar lugar a una escoliosis secundaria, ¿verdad? Sí, doctora. Para hablar de una escoliosis congénita, ¿qué malformaciones vertebrales me pueden dar una escoliosis congénita, doctor Bruno Joel? Doctora, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? ¿Qué malformación vertebral, doctor, me va a provocar una escoliosis secundaria? Por ejemplo, una espina bífida, por ejemplo. Ya. Muy bien. Una parálisis cerebral también. También. Ya.
y, y pues, no sé, supongo que otro tipo de- no sé, de trauma. No, pero si es congénita ya no sería. Ah, ya, definitivamente, claro, no, no. Entonces, no sería bueno, problemas mentales o espina bífida, por ejemplo. No se me ocurre más. ¿Perdón? No, no se me ocurre más aparte de la espina bífida y problemas mentales. Ya. Entonces, si clasificamos la escoliosis por la etiología, podemos tener escoliosis de tipo neuromusculares, escoliosis congénitas y escoliosis idiopáticas, ¿no? Que en las escoliosis idiopáticas la causa no la vamos a conocer y constituye el 80% de todas las escoliosis. Si queremos clasificar a la escoliosis según la edad de diagnóstico, vamos a tener la escoliosis idiopática infantil, que se puede presentar desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. Una escoliosis idiopática juvenil, que se va a presentar entre los 4 y 9 años, y la escoliosis idiopática del adolescente, que se va a presentar entre los 10 años y hasta completar la madurez esquelética, ¿no? Otro dato que es importante recordar, que la escoliosis es mucho más frecuente en niñas que en niños, en una proporción de 7 a 1. Como decía el doctor antes o al inicio de nuestra clase, los casos graves de escoliosis van a cursar con alteraciones respiratorias, ¿no? Entonces, es importante un diagnóstico precoz para evitar una limitación funcional tan grande como es la incapacidad o la discapacidad a nivel de locomoción y desarrollo de actividades de la vida diaria por la alteración respiratoria y cardíaca que nos puede provocar la escoliosis, ¿no? También, como veíamos en el gráfico anterior, un paciente va a acudir o va a ser llevado por la mamá o el papá por la asimetría que pueden evidenciar a nivel de los hombros o evidenciar la desviación lateral de la columna dorsal o lumbar o ambas cuando el niño se está cambiando, se está bañando. También es importante tener en cuenta en un paciente con una escoliosis la presencia de la asimetría de miembros inferiores, que debe también regirse. Aquí en esta diapositiva mostramos todas las patologías que pueden cursar con una escoliosis secundaria, ¿no? Y tenemos varias o síndromes genéticos que cursan con una escoliosis secundaria. Doctora Becky, ¿por qué se caracteriza el síndrome de Ehlers-Danlos? Doctora Becky. Por una afectación de los corticos, también creo que afecta la piel y la articulación. Doctor Axel Joel. Sí, doctora. Doctor Joel, ¿por qué se caracteriza el síndrome de Ehlers-Danlos? No recuerdo, doctora. Ya.
izquierdas. ¿Algún doctor que me pueda responder por qué se caracteriza el síndrome de Ehlers-Danlos? Doctora, buenos días, doctora. Le habla Javier Wong. El síndrome de Ehlers-Danlos, bueno, se caracteriza porque es una enfermedad genética donde el defecto se encuentra en el colágeno. Estos pacientes son hiperflexibles, ¿no? Entonces, al ser muy hiperflexibles, también tienen un defecto también tienen defectos óseos, y el problema está justamente en eso, que al tener problemas óseos son más propensos a formar una escoliosis. Ya. Muy bien, doctor. Como dice el doctor, la característica principal del síndrome de Ehlers-Danlos es la hipermovilidad articular, ¿no? Entonces, al tener más hiperlaxos los ligamentos y tendones, vamos a tener mayor propensión al desarrollo de defectos posturales. Doctor Anthony Sander, ¿por qué se caracteriza la neurofibromatosis? Sí, doctor. Es un trastorno genético. Doctora Nicole. Doctora Nicole. Doctora, ¿por qué se caracteriza la neurofibromatosis? Es un trastorno, como dijeron, genético. Y pueden haber diferentes deformidades. Pero ocurre con diferentes realidad patologías. Sobre todo tiene lo que se llama fibromas, ¿no? Ajá. La Y característica. esto puede localizarse en diferentes partes. En el cerebro, en los huesos, en los nervios. Así es. Muy bien. Y la característica principal son las manchas café con leche, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Entonces, cuando tengamos un paciente con alguna patología genética, también hay que pensar en que puede desarrollar una escoliosis secundaria y debemos corregirla tempranamente. Ahí está, ¿no? Como les decía, en la neurofibromatosis vamos a tener las manchas café con leche. Tenemos que medir el tono muscular. Podemos hacer la prueba de flexión de Adams, donde vamos a definir si estamos frente a una escoliosis funcional o una escoliosis estructural, ¿no? ¿Por qué llamamos o decimos que estamos frente a una escoliosis funcional? Cuando pedimos al paciente que flexione la columna y la curvatura o la desviación lateral se corrige, ¿no? En cambio, en una escoliosis estructural, a pesar de la inclinación del paciente, la curvatura o la desviación lateral persiste. El examen ideal para confirmar una escoliosis es la radiografía, ¿no? Anterior, posterior y lateral, lo cual nos va a permitir definir la severidad y la progresión de la escoliosis. ¿Cuándo
solicito una resonancia magnética si estoy frente a una escoliosis moderada o severa y estoy sospechando de una compresión medular. ¿Cuál es el método que me va a permitir definir el grado de escoliosis del paciente? Como les decía, el examen más recomendado para el diagnóstico de una escoliosis es la radiografía, ¿no? Entonces, vamos a medir el ángulo de COP para definir si estamos frente a una escoliosis leve, moderada o severa, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos? Igual proyectamos una perpendicular. Un momentito, doctor. Ya. Pero esto es para junio y casi corre bien. Cualquier cosa nos hace saber, doctora. No se preocupe. Para hacer cualquier modificación. En la noche sí tiene guardia. Pero hace que hora se la queda. Ella se está retirando. No, yo me retiro, doctora. ¿Qué pasó? No, para poderlas empezar mañana, porque emergencia no está. Para llevarla más tarde. Yo salgo mañana a las 7 de la mañana. Ah, ya, te vienes por acá. Me baño, pero vengo a las 8 y llevo el documento. Ya, excelente. Bien, listo. Listo. Muchas gracias. Nos vemos. Discúlpenme, doctor. Bueno, entonces tenemos que para definir el grado de escoliosis voy a medir el ángulo de COP, ¿no? Entonces, la perpendicular superior va a marcarse en el borde superior de la vértebra superior involucrada, ¿no? Y el borde inferior de la placa terminal inferior de la vértebra afectada, ¿no? Entonces, proyecto las perpendiculares y tengo el ángulo de la escoliosis. Entonces, si he medido el ángulo de COP, voy a definir si estoy frente a una escoliosis leve, moderada o severa, ¿no? Entonces, el tratamiento va a darse de acuerdo al grado de escoliosis que el paciente presente, ¿no? Si estoy frente a una escoliosis o a un ángulo de COP entre 0 y 25 grados, el tratamiento básicamente es de medicina física y rehabilitación. Si el ángulo está en 25 y 45 grados, voy a indicarle rehabilitación y aparte el uso de corset dorsolumbares. Y si el ángulo es mayor a 45 grados, el tratamiento de elección es quirúrgico, ¿no? Y la rehabilitación puede empezar prequirúrgicamente y va a ser esencial en el periodo quirúrgico. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Doctora, una consulta. Dígame, doctora. Sí, las opciones que sería el paciente según los grados también van a variar de acuerdo a la edad que tenga el paciente. Me imagino que una persona ya muy traumática para él hacer una. Por supuesto, así es. Sí, en adultos mayores que tienen una limitación funcional grande, hay que valorar también el beneficio y el riesgo de una intervención quirúrgica, ¿no? Porque como sabemos, los adultos mayores pueden presentar complicaciones respiratorias, complicaciones como trombosis venosas pulmonares. Entonces,
como usted bien dice, la edad y la capacidad funcional o las habilidades también van a jugar un papel muy importante en la decisión del tratamiento. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿hay algún motivo por lo cual un paciente que saca en el ángulo de copia está entre 25 y 45, lo tengan que llevar a cirugía o solamente el tratamiento va a ser con los corsés? Doctor, como bien decía su compañera, también hay que valorar los otros factores, ¿no? Si está teniendo mucha dificultad respiratoria, si el efecto estético está influyendo en su desenvolvimiento social, laboral, entonces también se valora estos aspectos y se puede definir en una cirugía, ¿no? Lo otro también es importante valorar en qué edad está el paciente, ¿no? Porque si tenemos un niño de 4 o 5 años, operarlo en ese momento sabiendo que el niño va a crecer, entonces después de unos pocos años van a tener que reintervenirlo, ¿no? Entonces todos esos aspectos tienen que ser considerados y tomados en cuenta. Muchas gracias. ¿De qué, doctora? Entonces, en el Doctora, una tratamiento, consulta. doctora, dígame. Una consulta. ¿La progresión de la escoliosis tiene que ver con la edad del paciente? Sí, doctora. Se dice que cuando el niño va a entrar a la adolescencia o existen periodos rápidos de crecimiento, la progresión de la escoliosis puede ser mucho mayor, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando evidenciemos la escoliosis en un puber que está ingresando a la adolescencia, ¿no? Un adulto, Ok, muchas gracias. en un adulto mayor, pues es poco probable que la progresión se dé muy rápida como en un adolescente. Bueno, con respecto a la fisioterapia en los pacientes con escoliosis, ¿no? Es importante que el paciente aprenda una rutina de ejercicios y los practique a diario en casa, ¿no? Porque si acude al centro de rehabilitación para hacer terapia una vez por semana, el efecto no va a ser óptimo, ¿no? Es muy conocido también el método de tratamiento en la escalera sueca que nos va a permitir, como decíamos, encontrar el equilibrio entre las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias. Los corsets dorsolumbares van a depender del grado y también de la tolerancia, ¿no? Porque podemos tener un adulto mayor con una escoliosis moderada, pero que no tolera el corset y le ocasiona mayor dificultad respiratoria, ¿no? Entonces también es necesario considerar la edad y las comorbilidades para indicar el corset más adecuado. Finalmente, como sabemos, tenemos la cirugía, ¿no? Con las barras de Huntington y ustedes ven cuando realizan una cirugía de corrección de escoliosis, esta es bastante amplia, ¿no? Entonces la capacidad funcional del paciente luego de una cirugía de este tipo también es bastante comprometida. Entonces, iniciar el proceso de rehabilitación lo antes posible es bastante importante. Para hablar de pronóstico,
¿no? Como decíamos, va a depender de la probabilidad de progresión. Tengo que tener mucho cuidado cuando estoy frente a una escoliosis de un adolescente, donde la proyección de una escoliosis leve a severa puede ser mucho mayor y en un menor tiempo. También se dice que las curvaturas grandes tienen un mayor riesgo de progresión que las curvaturas pequeñas. Las curvaturas torácicas y dobles curvas primarias tienen también un mayor riesgo de progresión que las curvaturas únicas lumbares o toracolumbares. Reafirmar igualmente que los niños que están en crecimiento y no han alcanzado la madurez ósea tienen un mayor riesgo de progresión. Y se ha determinado que el riesgo también es mayor en el sexo femenino. Por lo tanto, cuando estemos frente a un defecto postural, es importante hacer una evaluación adecuada y una referencia oportuna para que ese defecto postural de leve no pase a ser moderado o severo por falta de intervención. Saber que estos defectos posturales se presentan en mayor proporción en la población infantil debido a factores ambientales, a factores hereditarios o culturales y que van a afectar a nivel muscular, a nivel esquelético y a nivel articular al paciente. Saber también que ese defecto postural no solo va a afectar al segmento comprometido, sino también a las articulaciones adyacentes al lugar de la deformidad. Sabemos que todos se producen por una alteración del equilibrio entre las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias y como decíamos, ¿no? En la edad adulta la persistencia de estas o de estos efectos posturales nos pueden llevar a una repercusión no solo física, sino también psicológica por la manifestación y la evidencia del efecto postural que va a ir en desmedro del paciente. Es importante también saber que un diagnóstico y tratamiento temprano y adecuado va a hacer de que esos defectos posturales puedan corregirse adecuadamente. Como médicos generales, ustedes van a hacer el censo, van a estar en un centro de salud y es importante trabajar también a nivel de los colegios, ¿no? Para el descarte de estos defectos posturales que pueden pasar desapercibidos en un primer momento. Y bueno, es importante también que ustedes como médicos generales prevengan este tipo de defectos posturales, enseñando a la población a la práctica de la ergonomía, ¿no? Saber que el niño en el colegio debe tener una silla adecuada, y de que los ejes de su columna, de la cadera, de la rodilla, del tobillo y del pie siempre deben estar a 90 grados. Debemos recordar que es importante que el niño no haga las tareas en la cama y menos echado boca abajo. Tampoco vea televisión echado en la cama, ¿no? Y cuando juegue en el piso, evite
ponerse de rodillas y sentarse encima de los pies, porque eso también provoca deformidad en los pies. Bueno, doctores, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Todo está claro? Doctora, una pregunta. Sí, doctora, dígame. Buenos días. Quería consultar, en caso de las personas que duermen boca abajo, ellos también tendrían problemas, ya no tanto sino la espalda, sino a nivel de las rodillas y tobillos también. Doctora, sobre todo en la columna, ¿no? Porque cuando dormimos en decúbito ventral, la cifosis, la lordosis o las curvas de la columna se aplanan, ¿no? Entonces eso genera contracturas musculares y por lo tanto posteriormente pueden influir en la alteración de las curvaturas. Doctora, Sí, doctor, dígame. el alumno Benjamín Bastías está preguntando que el pretest por dónde se lo vamos a enviar. Ya, vamos a responder ahorita las preguntas. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? Doctora, disculpe, tengo una pregunta. Sí, doctor, dígame. Como nosotros vamos a estar, pues, al menos todo este año, al parecer, aquí sentados en clases virtuales, ¿usted nos recomienda alguna especificación quizás al comprar una silla de escritorio o solo basta con usar cualquier silla y guardando los 90 grados que usted ya dijo? ¿Nos recomienda alguna especificación de la silla especial? Sí, doctor. También es importante tener en cuenta es la altura de cada paciente, ¿no? En este si tenemos un nivel promedio de estatura de 1,60 a 1,70, no hay mayor problema, ¿no? Pero si estoy por debajo o encima de ese rango, entonces ya tenemos que tener también adaptaciones, ¿no? O sea, cuando yo voy a comprar una silla, lo importante es que el respaldar de la silla sea lo más ancho posible, ¿no? Y evitar las sillas giratorias. Debe ser una silla fija y que tenga. Doctora, se le fue el audio, disculpe. No se le escucha, doctora. ¿Me escucha? Sí, recién, doctora. Ahora sí. Entonces, les decía de que es importante de que los codos queden a 90 grados también, ¿no? Y que realicen las pausas activas. Les voy a mandar unas preguntas que se han realizado. O sea, la vamos a hacer con grupos de práctica, pero como hay esta inquietud, les voy a pasar
la presentación para que lo vayan revisando. ¿Está bien? Sí, doctora, gracias. A ver, vamos a... Está convirtiendo para poderles compartir. Pero como decía el doctor, es importante no solo la silla, el monitor, el escritorio, sino también de que ustedes realicen las pausas activas. ¿Saben qué significan las pausas activas? No, doctora. Son ejercicios que podemos hacer entre una y otra clase, por ejemplo, ¿no? O sea, lo ideal es de que no estemos sentados más de hora y media, porque como decíamos, ¿no? La postura puede ser adecuada, la silla va a ser ergonómica, sin embargo, si estoy 3 o 4 horas sentada sin moverme, entonces ya los músculos agotar y voy a adoptar posturas que no son las adecuadas y va a aparecer el dolor, ¿no? Sobre todo a nivel del cuello o la región lumbar. A ver. A ver. Acá tenemos, ¿no? Dice, el mejor calzado para permanecer varias horas de pie, ¿cuál es? El más recomendable es el zapato que tenga la punta redonda, el taco ancho y el taco no debe ser mayor a 3 o 5 centímetros. ¿Ya? Porque si usamos, por ejemplo, tacos altos por encima de 7 centímetros, el centro de gravedad se desplaza hacia adelante, entonces ya estoy ocasionando un defecto postural. La segunda pregunta, ¿no? Dice, para dormir acostado en la cama, ¿la mejor posición cuál es? Doctora Ángela Roncal. Sí, doctora, buen día. Boca arriba. ¿Alguien tiene alguna otra? ¿De lado? Del lado, ¿no? O sea, si dormimos en posición fetal, mi columna y mis extremidades van a descansar en una mejor posición, ¿no? Si deseo dormir arriba, lo que tengo que hacer es ponerme una almohada debajo de las rodillas y una almohada a nivel de la cabeza. Pregunta 3. Dice, para lavarme la cara, ¿la postura más correcta cuál será? Doctora Aida. Es importante cuando nos lavemos la cara o los dientes que no flexionemos la columna, ¿no? Porque a veces el espejo está muy bajo, entonces
flexionamos la columna y ahí contraemos la musculatura, ¿no? Entonces, es importante flexionar la cadera y la rodilla, que son articulaciones que están diseñadas para esta forma de actuar, y no flexionemos la columna. Dice, cuando cargamos peso, ¿no? ¿Cuál es la postura más adecuada que debemos adoptar? Doctora Denise. Doctora, buenos días. Exactamente para transportar, como indica la pregunta, 4 kilos. Doctora, creo que es introducir 2 kilos en una bolsa y los otros 2 en otra bolsa para cada mano. Doctora, no se le escucha. Doctora, no se le escucha. Doctora, no se le escucha. La doctora tiene problemas de conexión, se acaba de desconectar. Discúlpeme, sino que como estoy con el audio del celular, ahí tengo dificultades. A ver, entonces, como decíamos, la doctora nos decía que si vamos a cargar por más de 4 kilos, lo importante es cargar el paquete bien pegado a nuestro cuerpo, ¿no? Y eso va a evitar de que nuestra columna se desplace hacia adelante y se pierde el equilibrio, ¿no? Entre las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias. Para levantarse de la cama, la postura más correcta es la de ponerme de costado, inclinarme, bajar las piernas y luego incorporar, ¿no? Para estar sentado escribiendo en el ordenador, como les decía, es importante de que tengamos en cuenta que los pies estén apoyados al piso y que el tobillo, la rodilla, la cadera y la columna se encuentren a 90 grados. ¿Mm? ¿Todo está claro hasta ahí? Sí, doctora. Sí. Bueno, entonces así tenemos todas las preguntas del cuestionario, ¿no? Y como les decía, siempre para la higiene postural es muy importante
el tiempo, ¿no? Podemos estar en una buena postura, pero si permanecemos mucho tiempo en la misma postura, también esa postura me va a provocar dolor, me va a provocar contracturas musculares y alteración de las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias. Entonces, ahí tenemos las posturas adecuadas y las posturas inadecuadas, ¿no? Es importante también saber de que no debemos cruzar las rodillas o las piernas cuando estamos sentados. Igual deben estar a 90 grados, porque si no, las curvas de nuestra columna se alteran y empezamos a generar tensión a nivel lumbar y a nivel cervical. Igualmente, ¿no? Para dormir les decía que hay que ubicar un almohadón por debajo de la rodilla y por debajo de la cabeza. Para levantar algún objeto, no debemos levantar ningún objeto por encima de los hombros y siempre usar los banquitos para que no sobrecarguemos los miembros superiores y tampoco alteremos las curvaturas de nuestra columna, ¿no? Igualmente, en el ordenador, ven que es importante de que el respaldar sea recto y que nuestra columna esté bien pegada al respaldar. Igualmente, no debemos cruzar las piernas y si la silla es muy alta, debemos usar los banquitos de apoyo. Les decía, ¿qué son las pausas activas? Son los ejercicios que puedo realizar entre una actividad y la otra, ¿no? Por ejemplo, ustedes terminan esta clase y antes de empezar práctica pueden hacer ejercicios que van a consistir en pausas activas, ¿no? Hacer, por ejemplo, en el cuello los ejercicios del sí, del no, del qué me importa, ¿no? En la escuela, ¿qué ejercicios podemos hacer con los niños, no? Jugar a las sombras, simular que estamos jugando, por ejemplo, vóley o básquet y empezamos a hacer movimientos, ¿no? Podemos saltar o podemos jugar a las estatuas, entonces eso nos permite distraernos y también relajar nuestros músculos. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Todo está claro? Sí, doctora. Bueno, creo que hemos terminado con la teoría. Sus preguntas o el pretest me lo envían al correo. Doctora, Dígame, doctora. Lo que pasa es que hay un grupo que no le aparece ningún tipo de enlace en su plataforma, en lo que es medicina física. Entonces, hay un grupo en el cual no le ha aparecido lo que es el pretest. Ya. No nos aparece ningún tipo de enlace. Entonces, eso no sé cómo lo podríamos solucionar. Creo que solamente lo están subiendo a un grupo, pero a otro grupo no. Qué raro. El pretest ha estado al inicio de la Al inicio presentación. de la presentación. Bueno, no se preocupen porque como ya han recibido toda la clase, todos van a contestar igual y de repente alguno que no ha asistido igual se va a colar, ¿verdad? Entonces, la idea es de que busquen un artículo referido a los defectos posturales y el tratamiento de rehabilitación y me lo envían al correo. Ya les voy a en este momento mi correo y me lo envían por ahí. ¿Está bien? Doctor, una consulta. Sí, doctora, dígame.
¿Cuál es el plazo máximo para la entrega del pretest? Doctora, ya no haríamos el pretest, sino revisarían el artículo y me envían sus comentarios al correo que ya se los envía al chat hasta el día viernes por la noche. Está bien, doctora, muchas gracias. ¿De qué, doctora? Por favor, mi grupo, tengo 2 grupos de práctica, ¿verdad? Sí, doctora, el grupo 12 y 11 también me parece. Ya. Un favor, les voy a compartir un link para que revisen un artículo. Hacen una presentación con 2 transparencias del PPT y nos estamos conectando a las 11:45. ¿Les parece? ¿11:45?